Yo quiero saber cómo, por ejemplo, pudo haber operado esa estructura bajista, viste que está en 5 minutos. ¿Está acá? Sí, porque no me puedo incorporar el nivel exacto del 61 que rebota, o sea, es como, es probar Bueno, suerte sería, ¿no? ahora con el día del lunes vamos a evaluarlo. Primero vamos a sacar Ujú. indicadores. Vamos a dejar todo el Va. contexto, ¿no? Vamos a dejar Mi todo el idea es contexto. saberlo desde el punto de vista que no sé, digamos, eso, exactamente. Bueno, en principio vamos a hacer, este es un... ¿Están todos acá, no? Sí, para que no, no podía hablar Nico. Listo. Capaz que tiene algo que comentarme y no lo sé. Vos en principio tenías un agotamiento en este momento de acá, ¿no? Porque vos tenés que evaluar el mercado como un todo. No podés evaluar una estructura separada. Eso estamos de acuerdo, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Como vos evaluas la estructura, o sea, todo el movimiento como uno solo, como una pieza musical, vos ves esto todo como un todo, ¿no? Vos agarrás y decís, bueno, yo tengo una estructura acá, tengo un agotamiento en este punto de acá, que el agotamiento está variado por el contexto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso como tenés una línea de tendencia bajista, ¿no? Entonces, este agotamiento y esta reincorporación lo ves como un falso quiebre. El falso quiebre, al no hacer un nuevo máximo sobre este, te estaba habilitando un short. Es decir, te está habilitando un short. Ahora, si vos querés una confirmación, usas el Elliott Wave Oscillator. ¿Por qué usas el Elliott Wave Oscillator? Porque es el Elliott Wave Oscillator el que te valida el momento de las velas, de cierta manera. En realidad de las velas no, sino del precio, para vos habilitarte a entrar en un swing. Esto Claro. está quizás por ahí no está tan bien explicado porque, a ver, no es que no está bien explicado, sino que está explicado a modo general, no específico, y por ahí lo que es indicador se tiene que hacer más específico. No se puede hacer general, lamentablemente. Entonces son casos muy puntuales en los cuales hay que mostrarlo y en este caso me queda excelente. Entonces yo como acá tengo una estructura bajista y yo acá tengo una divergencia, ¿se nota la divergencia? Ujú. Se nota, digamos, la divergencia, la falta de Sí, sí, momentum. sí. Nos Y yo lo que subió prácticamente lo mismo que el anterior impulso, digamos. Claro, si yo lo quiero ver por volumen, no existe en el volumen. No sé si me explico. ¿Entendés la diferencia? El Ujú. volumen Sí, el volumen no te no es dice la divergencia, en ese caso. porque no te la marca, a menos que vos lo acerques mucho, que tampoco es clara. Entonces por eso que el volumen no te sirve. Claro. Ahora, vos me vas a decir, no, pero no me gusta el web ¿te puedo usar otra cosa? Sí, puedes usar correctamente, ¿dónde está? El índice de fuerza relativa o Ahora sí. RSI. Entonces, vamos a evaluarlo por RSI, si les gusta. Como para, ya me queda incluso hasta un punto práctico de por qué me gusta más el Evo y no el RSI. Pero con un monitor más grande sería mucho más práctico para mí, pero si entienden la idea, me encantaría, digamos. La EMA que tiene el RSI, la verdad, pueden omitirla, porque la EMA es un chiche. Es un chiche. Yo no explico. Vamos a sacarla incluso. Ahí. Las bandas de Bollinger, todo eso. Eso es chiche. Eso no existía. Eso no lo hizo el creador. Bueno, vamos a verlo por RSI y vamos a verlo en comparación con. Yo acá ya salgo. Fíjense como tuve una incorporación. Acá tendrías otro lado incluso. Yo ya me retiro y les paso a explicarlo esto. Entonces vamos a verlo por RSI porque es el indicador más. El que más se ve. Si vos acá tenés una estructura, por la estructura la medirías ahí. Estamos de acuerdo, ¿no? Acá tenés una pequeña debilidad, que sería esta bélica de acá, y después tenés un retroceso, que sería esto de acá. ¿Se entiende hasta ahí? Ujú. Ahora, vos podés medirlo por números, es decir, buscar una comparación numérica, decir, bueno, si se fue de 40 a 65, tenés 35, la diferencia son de 10 puntos. Entonces, 10 puntos, fíjate cómo se usa valor, si no, esto es asqueroso. Entre 5 y tenés una debilidad al alza. Porque digamos, la proporción que bajó acá, o sea, el retroceso, si vos lo medís, ¿cuánto te queda?
te queda en 50. Pero el nivel de acá llegó casi a anularte el comienzo del impulso. Llegó casi a anulártelo. ¿Esto qué significa? Que la fuerza relativa de este impulso a la baja fue mucho mayor que esta. Porque casi te anula el movimiento de alcista. ¿Se Claro. entiende ese punto? O sea, acá Sí, te sí. está dando un indicio de una anulación de fuerza. Es decir, que la fuerza con la que cayó fue tan fuerte como la subida. Pero en términos porcentuales, el retroceso fue del 50% de esto. Entonces, la fuerza con la que subió cuando bajó fue el doble que esta. Este RCI es fantástico, porque es el año de mi abuelo, de mis abuelos, entonces tenés que explicarlo así. ¿Se entiende? Entonces, cuando cae con el doble de fuerza con lo que subió. Entonces ya te está dando un indicio de pérdida de fuerza alcista. No es sobrecompra y sobreventa. No se usaba así. Cuando Claro. sube, ¿qué subió? 20 puntos en comparación a los 65 que tenía. Ahora está en 60. Y el precio está casi en el mismo punto en el cual cayó. Entonces, si ciertamente vos buscabas una fuerza relativa igual, vos esperabas que esto en realidad te pegue una disparada hasta acá arriba. Si hubiese tenido fuerza. Y acá donde te dicen, no, es sobreventa, hay que vender. Pero no entienden por qué. No lo entienden por qué tienen que vender. Ellos saben que si supera 70, que es un umbral relativo, en realidad, circunstancial, diría yo, tienen que sobrevender, pero porque hay una debilidad, incluso se tendría que medir y demás. Pero esto lo que se está indicando acá es que no tiene la misma fuerza para subir como si la tuvo en este impulso de acá. ¿Se entiende? Entonces acá, en resumidas cuentas, lo verías como una divergencia alcista. Eso es lo que se Claro. llama divergencia alcista. El precio te está queriendo hacer un nuevo máximo, pero el indicador te está haciendo un nuevo mínimo. Entonces, ¿qué Claro. significa? Pim, 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 pim. Vender porque se muere. Eso sí lo querés ver por indicadores, por el RSI. Ahora, el RSI es una cosa que es práctico y es muy práctico. El tema es que cómo lo interpretas es muy complejo. Vos fíjate todo lo que tuve que analizar para que me dé algo. Ahora, ¿qué pasa si yo uso un indicador de momentum como es? Porque el RSI es un indicador de momentum, pero un indicador de momentum como es el Web Oscillator. Que el Web Oscillator no tiene límites de techo. Es decir, el RSI tiene 100%. Entonces, llegado a un punto en el que se sobreextiende, no va a superar nunca el 100%. En cambio, el Web Oscillator más sube o más baja, ¿ves cómo te rompe las mesetas? No tiene Claro. problema en hacerte un nuevo mínimo, porque no tiene esa limitante. Cosas que no vas a encontrar en YouTube. Ahora, entonces, vos acá tenés un movimiento. Si vos lo querés ver por punto, tenés 20 puntos. No te centres en los puntos por el momento, porque esto es otra cosa igual. Vos centrate en lo práctico. Si vos tenés una meseta acá y después tenés una divergencia en este punto de inflexión acá, fíjate que el punto de inflexión está acá. El punto de inflexión en matemáticas es cuando vos tenés que el precio pasa de positivo a negativo y en el punto en el que pasa de cero, es decir, pasás de positivo a negativo, es donde tenés el punto de inflexión. Claro. Cosas de matemáticas innecesarias, pero súper prácticas, ¿no? Entonces, en el punto de inflexión es cuando vos tenés un setup, entre comillas, donde vos tendrías un setup. ¿Por qué? Porque en el punto de inflexión, cuando se devuelve, te hizo un nuevo, o sea, te subió, ¿ves? Y acá te está dando una divergencia alcista en este punto. ¿Ves? Te está dando una Claro. divergencia alcista. La fuerza con la que está subiendo es asquerosamente baja, en decir, hubo poco movimiento bajista y a su vez estás teniendo una divergencia alcista. ¿Qué significa? Que en el próximo punto de inflexión se hace pelota. ¿Ves? Claro. Sí. A ver, esto es más fácil cuando tenés 5 minutos, 10, 15 minutos, porque lo analizas muy tranquilo. Entonces, ¿quién no usa gráficas de 60 minutos, 5 minutos? El Supremo Calloso. ¿Saben a qué me refiero, no? No vamos a hacer marketing porque capaz que se enoja y me bloquean. Entonces, eh,
yo cuando tengo acá un nuevo máximo y una divergencia con un punto de inflexión, el short está acá. Claro, es fácil verlo ahora. En el momento hay que saber identificarlo y tomarlo. ¿Y quién se toma todo el trabajo de hacer esto? Y bueno, hay gente que se toma el trabajo, pero en realidad, hoy por hoy, existen lo que se llaman plugins. Un plugin te identifica esta estructura sola, te indica un agotamiento, la probabilidad de un nuevo mínimo, de un nuevo máximo o un rompimiento de un nuevo mínimo y te lo pone en términos porcentuales, te calcula todo. Quien te lo haga el plugin, bueno, vemos, pero existe. Claro. No es algo desquiciado. Ojo, no es un robot, es un plugin, es un asesor experto, te indica, es un indicador compuesto, digamos. Entonces, cuando a vos te rompe esto, se muere. Entonces, cuando te da un impulso, si vos lo analizas por el oscillator, ¿vos qué estás esperando? Un ABC. ¿Se entiende, no? Vos estás esperando un ABC. Como vos estás esperando un ABC, lo que vos tenés que es un impulso, que vos el primer impulso ciertamente no tenés conocimientos de hasta dónde puede caer. Porque el primer impulso no tenés una certeza absoluta hasta dónde puede caer. ¿Se entiende eso, no? Entonces tenés que esperar el segundo movimiento. El segundo movimiento que te haga un nuevo máximo de esto es muy improbable. ¿Por qué? Porque acá tenés una tendencia bajista. Entonces, podés esperar hasta incluso no una entrada acá, sino una incorporación acá, si es que querés más seguridad y no estar comprado, digamos, tanto tiempo. ¿Qué hacen las personas que tienen mucho capital? Entran acá con una parte de la posición, esperan el retroceso y entran con todo el resto. Es como Livermore, vamos a hablar de Livermore. Livermore no tenía gráficas. ¿Qué es lo que hacía? Agarraba, no sé, tenía $100.000, metía $20.000 acá, probaba el mercado, o sea, probaba cómo absorbían sus órdenes y con qué rapidez las absorbían, y cuando estaban en el mismo punto, le daba con un caño. Y eso es lo que pasa cada vez. ¡Pum! Como te dicen lo de Forex. ¡Pum! ¡Snap! ¡Oh! Aprende conmigo. ¿Entendés? Entonces eso. No, bueno, pero te lo hago así fantástico como para que quede, porque es más dinámico. Entonces, vos esperás esta estructura. Ahora, si vos haces un conteo de ABC, vos tranquilamente esperás un ABC. No sé si me explico. El ABC suele ser sobreextendido en la tercera onda, más cuando estás a favor del contexto. Entonces, acá tenés la estructura. ¡Pum! ¿A dónde llegó? Extendido, sobreextendido. Aparte, con una zona de trampa, es hermosa a nivel institucional ver una zona y ver una parte de 161.80. ¿Por qué? Porque la gente se apura y entra acá. Entonces, cuando entra acá, ahí donde escuchás tronar todas las posiciones. Claro. No sé cómo sería un institucional, pero yo los imagino como personas sádicas, diciendo, uy, mira estas personas, tienen la noción de que va a subir. Mal, uno mata sueños. Pobres ilusos, tomen. Es como que están agarrando un caño, ¿viste? La están poniendo con un trapo. Dale. Entonces, vos acá tenés un ABC. O sea, el ABC está acá. Ahora, si vos haces una ABC a favor de contexto, que ya estoy terminando, Elliot, ¿no? Pasa que es complicado explicarlo. Porque es complicado, no es fácil. Si vos esperás a favor de contexto en un ciclo bajista, vos estás esperando un conteo de 5 ondas, no una ABC, sino una ABCDE. No, pero eso no me lo dicen en internet igual, ¿no? Qué lástima. Porque obviamente no lo deben saber o no lo quieren explicar, que es distinto. ¿Se entiende esto? ¿Por qué una ABCDE? Porque el ABCDE con las letras lo haces para una corrección. No haces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 es para un conteo de alcista, para diferenciarlos entre comillas. Entonces vos podés operar ABC. Fíjate cómo esto no te invalidó la regla de Elliot, en la que te dice que el impulso 4 no puede superar el final del impulso 1. No. Entonces me encanta porque es muy teórica. Entonces, no te lo valida, entonces como que te da un punto de salida. Ahora vos fíjate cómo yo contemplé, o sea, si yo bien sé toda esta teoría,
yo contemplé la visión desde otro punto de vista, desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque yo te comenté, y acá está lindo para entrar en un test, en este punto de acá. ¿O dónde era? En un minuto. O sea, está lindo para entrar en un modo test porque esto es todo un impulso. Entonces, ¿dónde va a parar? Y va a parar acá. ¿Pero por qué? Porque en ese punto es donde finalizó la primera onda. Que casualmente también te da con un 50%. ¿Entendés cómo todo cuenta? O sea, cómo todo se acopla. Fíjate cómo todo se acopla. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. A ver, más teoría sabes, más seguro estás. O sea, tenés explicación para todo. Ese es el punto. Claro. Entonces, como vos tenés A, B, C, D, E, vos en realidad, cuando te hizo el nuevo mínimo, la E, vos acá tendrías un movimiento ¿qué? Un movimiento de agotamiento, porque ya sería el final del ciclo. ¿Por qué final del ciclo? Porque te hizo quinta onda que no supera el nivel de acá. Entonces lo vamos a sacar. O sea, no te está superando los mínimos acá, entonces te está dando una posible reversión. Si yo mido la estructura, en realidad estaría ahí. Ahí. O ahí. Ah, bueno, no llegó ni siquiera a 61.8. Ni siquiera te dio tiempo a una reversión. No sé si me explico. No te permitió eso. ¿Qué significa esto? Que puede todavía llegarlo. O sea, que ahora lo que te está haciendo en realidad es otra trampa para venirte y... bueno, en el toque. Así que bueno, en principio quedó más o menos la idea. Sí, sí. Sé que la teoría por ahí es pesadita. Es pesada, no les voy a mentir. Ustedes fíjense en que si yo considero todo eso, ¿por qué no lo operé? Porque operar es una... Analizar es una cosa y operar es otra. O sea, tengan clarísimo eso. Analizar es una cosa y operar es otra. En scalping, en intradía, es muy complicado considerar todo esto en pocos minutos. No te da el tiempo. Claro. No te da el tiempo. Ahora, vos me decís, analizo esto con acciones de Apple y hace 3 días te estoy diciendo que a Apple le des con un caño. Te estoy pidiendo por favor un caño para darle yo, no sé si me explico. Y sí, pero no, a ver, y esto no sé si eso lo hablé pre-market, porque esas cosas las hablo pre-market. Pero hace 3 días estoy diciendo que le den con un caño a Apple. Bajó de 177 a 173. O sea que con una estrategia de opciones, hoy estarías con buena plata. No sé si sos vos, Nico, que estaba en los pre-market que me consultabas de Apple. Mira, No, ahí está. A ver, pero ¿por qué? Porque en diario es más fácil. En diario es fantástico. O sea, somos todos unos operadores de re putísima madre, re papi master trader, diría uno. ¿Lo ves? Fíjate. No, pero incluso acá me quedó la estrategia que había que hacer. Esta estrategia se hacía acá, no ahora. Ahora ya está, ahora ya te perdiste el pivote. No sé si me explico. El pivote lo perdiste. O sea que si llegas a tener una noción de cuánto estaba el put acá, en este precio acá el lunes, contame cuánto estaba hoy, fíjate la diferencia de ganancia. Claro. ¿Mm? Vamos a ver, va a ser recagado, no. Hizo un pivot. ¿En dónde? En una zona de soporte. Nada, así es fantástico. A ver. AMD ya está. A ver, algunos entran hoy a shortearlo. Y no, era shortearlo acá. En este nivel de acá, ahora ya está. No shortearlo, sino hacer una estrategia de puts. Meli rebotó. A ver. No, Meli está negociando, no rebotó. Qué distinto. Bueno, por ahora lo dejamos acá.